The Metanexus Institute is a global network of scholars, scientists, clergy, and citizens pursuing the constructive engagement of science, religion, philosophy, and the humanities. At colleges, universities, and their communities around the world, we promote interdisciplinary, interinstitutional, and interreligious exploration and education. For more information, visit www.metanexus.net. ¿Alguien quiere intervenir? Yo diría que el concepto de sensación en Zubiri, como en la mayor parte de los autores, es muy elemental, es fisiológico. O sea, sensación es aquello que se percibe por una terminación sensitiva. La fisiología distingue diferentes tipos de terminaciones sensitivas, lo que se llaman receptores del dolor en fisiología, ¿no? Hay un receptor del dolor, un receptor del dolor, hay un receptor térmico, hay diferentes tipos de receptores, ¿no? Y claro, eso, la tesis de Zubiri, yo creo que esa es la gran genialidad de Zubiri, es que en esa elemental y primaria percepción o sensación, mejor dicho, está dada la formalidad de realidad. De tal manera que esos dolores son reales. No es intencional. O sea, Zubiri no habla de intencionalidad. La intencionalidad es otra cosa. Pero es actualidad. Es decir, se me actualiza la cosa en la formalidad de realidad. Eso es lo que dice. Eso es la sensación. Es decir, la sensación corresponde, creo yo, a lo que Zubiri llama aprehensión primordial de realidad, que, como es bien sabido, está limitada casi exclusivamente a la dimensión formal de la aprehensión, porque los contenidos se dualizan en el logos, y ahí está la percepción. O sea, la percepción está en el logos, la sensación no está en el logos, creo yo, está en la aprehensión primordial de realidad. ¿Cuál es el problema? Que nunca se da, y este es un problema al leer a Zubiri, ¿no? Parece como si la aprehensión primordial se diera primero y luego el logos, y eso no es verdad. En la descripción se distinguen los dos momentos, pero aprehensión primordial y logos van siempre juntos. Como van siempre juntos, formalidad y contenido. En el momento en que te hagas cargo del contenido, estás en el orden de la percepción. En el momento en que diseques, dejes de lado los contenidos e intentes analizar lo que es la formalidad de realidad, el momento formal de la aprehensión, entonces creo yo que estás en lo que él llama aprehensión primordial de realidad, que no sería percepción, sería sensación, creo yo. Pero, en fin, esto es mi punto de vista. Más. Bien. Bueno, pues yo voy a exponer muy rápidamente lo que quería decirles para ver si tenemos un poquito de tiempo para debatir al final lo que ustedes quieran en torno a la filosofía de Zubiri, no solo a los temas que se han planteado, sino a cualquier otro aspecto de la filosofía de Zubiri. La ponencia que yo he redactado la he titulado Razones sobre Dios. Y con esto lo que intento es explicar brevemente cuál es la postura de Zubiri, sobre todo al final de su vida, en torno al problema de Dios. Ustedes saben que fue un tema que le preocupó toda la vida y de hecho escribió sobre él también a todo lo largo de su vida. El año 1935, publica un artículo famoso en torno al problema de Dios, probablemente lo más conocido de toda la obra de Zubiri, donde describe un fenómeno al que Thomas Fowler se refería hace un rato, que es el fenómeno de la religación. Bueno, y luego dio bastantes cursos y sobre todo el año 71-72 dio un curso muy amplio que se tituló El problema teologal del hombre, Dios, religión, cristianismo, y de ese curso han salido los 3 volúmenes que hoy hay publicados. Uno, El hombre y Dios, que es la primera de las 3 partes de que constó ese curso. Otro, por tanto, era el problema teologal del hombre, Dios, ese es un volumen. El otro era el problema teologal del hombre, religión, y ese es otro volumen que se ha publicado con el título de El problema filosófico de la historia de las religiones. Y finalmente, la tercera parte de ese curso largo del año 71-72
era cristianismo, Dios, religión, cristianismo, y eso se ha publicado en otro volumen, el tercero y último de lo que puede llamarse la trilogía sobre Dios de Zubiri, que se titula El cristianismo. Hay una trilogía sobre Dios. Aquí han visto ustedes que hay también otra trilogía, que es la trilogía sobre la teoría del conocimiento. Fowler decía que no es muy exacto y es verdad utilizar este término, pero en fin, lo que suele llamarse teoría del conocimiento, que él prefería llamar noología. También hay una trilogía que han visto ustedes que consta de 3 momentos: la aprehensión primordial, el logos y la razón. Bueno, pues ha habido intentos de pensar. Claro, la trilogía es la última obra que escribe Zubiri, por tanto es la obra más madura, y para bastantes intérpretes es el lugar desde el que hay que interpretar toda la obra de Zubiri. Zubiri es un hombre que vivió bastantes años, naturalmente fue evolucionando en su pensamiento, y entonces no todo está a la altura de los 3 volúmenes de la trilogía que escribió entre 1980 y 1983. Como les decía Thomas Fowler hace un rato, Zubiri muere el 21 de septiembre de 1983. Claro, entonces, para interpretar la obra de Zubiri, una de las cosas que hay que hacer es elegir un punto como punto central a partir del cual tratar de reordenar toda su obra. Las opciones en Zubiri, como en Kant, como en tantos autores, pueden ser varias. La opción más usual hoy entre los especialistas en Zubiri es considerar que la obra más madura es la trilogía de la inteligencia, y a partir de ahí tratar de ordenar, interpretar, actualizar lo que dice en obras escritas en periodos anteriores. Y entonces una de las tareas que hay es la de tratar de traducir el lenguaje de la trilogía sobre Dios al lenguaje de la trilogía sobre la inteligencia o la noología, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues porque el año 35 Zubiri introduce un concepto que se ha hecho pues muy conocido, sobre todo en el mundo de lengua española, pero muy conocido también en otros mundos, que es la idea de religación. Y la religación, Zubiri considera que es un fenómeno universal, por tanto que se da en todo ser humano, porque, y ahora lo traducimos a la terminología de la trilogía sobre la inteligencia, porque es uno de los momentos dados en esa experiencia básica de la realidad, más atrás de la cual el ser humano no puede ir, que él llama aprehensión primordial de realidad. La aprehensión primordial de realidad es lo que todos hacemos continuamente. Yo les estoy aprendiendo a ustedes, ustedes me están aprendiendo a mí, y cualquier contacto, cualquier acto noético consiste en esto, en aprehensión de realidad. Bueno, pues en toda aprehensión de realidad hay un momento que es el momento que Zubiri llama del poder de lo real. Es decir, la aprehensión no allende la aprehensión, esto sería realismo ingenuo, sino en el análisis del propio acto de la aprehensión, por tanto, fenomenológicamente, o como dice Zubiri, noológicamente, la realidad aparece en mi aprehensión como de suyo, es decir, como distinta de mí mismo, sale por sus fueros, tiene una entidad que yo no puedo reducirla a mi propia entidad. Este es el momento de alteridad, dice Zubiri, pero lo más importante para el tema de Dios es que además de esta nota de ser de suyo o de ser alter respecto de mi aprehensión, tiene otra nota que es lo que llama Zubiri la fuerza de imposición. Es decir, la realidad tiene poder y de algún modo se me impone como con su fuerza, ¿no? Este es el origen de la verdad real, de tal manera que Zubiri dice que la verdad real no es mía, es de las cosas. Son las cosas las que me imponen su verdad o su realidad en su verdad, ¿no? Bien, pues por tanto, no va unida a una realidad peculiar, sino que es una característica inherente a la realidad coatal, a la realidad
trascendentalmente considerada o en tanto que tal. Y si esta descripción es correcta, entonces hay que decir que la religación es una experiencia universal. Todo ser humano continuamente tiene la experiencia de la religación. Religare, o religación, viene del latín, religare significa reatar en latín. Estamos reatados a la realidad y la realidad trascendentalmente considerada se nos presenta como lo último, lo posibilitante y lo impelente. No podemos salir de la realidad, es nuestro horizonte último, es nuestro fundamento, es posibilitante y es impelente. Y entonces esto le plantea a Zubiri el llamado problema del fundamento. Esto no está solo en Zubiri, está en Heidegger, por ejemplo, ¿no? Y además Zubiri aquí se fija mucho en Heidegger, ¿no? ¿Y cuál es el problema del fundamento? Pues el problema del fundamento es el intento de saber qué es eso que fundamenta la realidad, o qué es la realidad en tanto que fundamento. ¿Por qué? Pues porque en la aprehensión primordial ese fundamento aparece como mero enigma y por tanto nos lanza más allá de la aprehensión en busca de aquello que pueda ser el fundamento. Y pero claro, esta es una cuestión que ya no está dada en la aprehensión, por tanto en aprehensión primordial o en logos. Dios no está aprendido, sino que Dios tiene que ser, si se llega, el término de una marcha. Y esa marcha es precisamente la marcha que comienza en el proceso de la aprehensión, pero que tiene que ir más allá de ella misma. ¿Y cuál es el órgano para poder aclarar el problema del fundamento último de la realidad? Pues el órgano es la razón. De tal modo que de los tres niveles de la analogía de Zubiri, la aprehensión primordial, el logos y la razón, la búsqueda del fundamento de la realidad pertenece al orden de la razón. Y la razón, para Zubiri, claro, la razón en Zubiri ya no es la razón racionalista, la razón de un Leibniz o la razón de un Spinoza, ni es la razón de la Vernunft del idealismo alemán, sino que es una razón que después de los descalabros que se llevó la teoría de la razón en el siglo XIX, hay que considerar, si se compara con estas razones del siglo XVII y XVIII, una razón débil. Es decir, la razón es incapaz de penetrar completamente la realidad y lo único que consigue pues es aclarar ciertos aspectos de la realidad, pero nunca penetrarla completamente. De tal modo que la razón en Zubiri es una razón muy en el sentido de lo que hoy se entiende, por ejemplo, de razón científica. Hoy todos pensamos que las teorías científicas son teorías racionales, pero son teorías que hay que estar validando, hay que estar verificando continuamente, porque nunca somos capaces de dar una explicación racional absolutamente adecuada a lo que pueda ser la realidad. Yo siempre digo, para explicar esto, que así como el lema de los jesuitas es Deus semper maior, el lema zubiriano sería Realitas semper maior. Y por tanto, la razón nunca es capaz de agotar la realidad. Y para poder penetrar en la realidad, la razón, dice Zubiri, tiene que utilizar un método. Y ese método tiene tres elementos. El primero es el sistema de referencia, que es todo lo que viene dado en aprehensión primordial y logos. Y el segundo, me interesa mucho esto, es el esbozo, lo que él llama esbozo. El esbozo, claro, es lo que hace un pintor cuando, delinea con un carboncillo el dibujo que luego quiere hacer o el cuadro que quiere pintar. Por tanto, el esbozo no es algo perfectamente adecuado a aquello que se va a hacer o que se quiere conocer, sino que es simplemente algo así como unas líneas maestras de aquello que se quiere conocer. Dicho de otra manera, el esbozo, y yo creo que por eso lo llama esbozo, nunca es completamente adecuado a la realidad. Esto les pasa a las teorías científicas, por ejemplo, pero le pasa a cualquier tipo de producto racional.
La razón humana tiene que echar las redes, como decía Kant en el prólogo a la segunda edición de la Crítica a la Razón Pura, para captar la realidad. Y esas redes, que son construcciones mentales, son esbozos, nunca serán completamente adecuados a la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aplicado al tema de Dios, naturalmente, el buscar a Dios o el llegar a Dios va a ser una obra de la razón. Pero para ello la razón lo que tiene es que elaborar esbozos. Y los esbozos nunca son pruebas apodícticas. Y aquí viene la crítica. Antes, a propósito de la exposición del profesor Fowler, se hablaba un poquito de esto. Aquí viene la crítica de Zubiri a las demostraciones apodícticas de la existencia de Dios, típicas del racionalismo o típicas, en fin, de los sistemas anteriores, ¿no? Del sistema medieval, las 5 vías, etcétera, ¿no? Zubiri considera que son vías erradas. Y que son vías erradas porque se está intentando utilizar algo que es un procedimiento apodíctico en una cuestión en la que eso no puede funcionar. Lo que puede hacer la razón es elaborar esbozos sobre Dios. Es decir, elaborar esbozos sobre qué es el fundamento de la realidad. Los 3 esbozos fundamentales también los ha expuesto Fowler. Es el esbozo teísta, el esbozo agnóstico y el esbozo ateo. Para el esbozo ateo, la realidad intramundana es autosuficiente en sí misma. Y los otros, pues en fin, evidentemente van por otro lado o creen que tiene que haber una realidad personal, por tanto inteligente, libre y con voluntad, que pueda explicar el nacimiento de todo esto, ¿no? La tesis de Zubiri es que estos esbozos nunca prueban completamente, porque la probación no se hace a nivel del esbozo, sino al nivel del tercer elemento del método de la razón, que es lo que Zubiri llama experiencia. Y utilizando un término que también es de San Ignacio, dice que experiencia es probación. Concretamente, probación de realidad. Es decir, es la realidad la que acaba aprobando o reprobando el esbozo que hacemos. Bien entendido, y esta experiencia, por ejemplo, en ciencia, es lo que se llama experimento. El experimento es un tipo de experiencia. Lo que pasa es que, dice Zubiri, no hay experimentum crucis, como pensaba Galileo. Es decir, no hay ningún experimento que verifique completamente un esbozo. ¿Por qué? Porque los experimentos son particulares y los esbozos, por definición, son universales. Y nunca puede haber una adecuación perfecta entre un experimento o una experiencia, por rica o profunda que sea, y el esbozo que se quiere probar. En el caso de Dios sucede exactamente lo mismo. En cualquier caso, la probación del esbozo teísta consiste en la experiencia de Dios en el mundo. Por tanto, la prueba de Zubiri, si es que se puede llamar prueba, más que una prueba por vía intelectual, es una prueba experiencial. Y es, si yo esbozo un ser que es personal, que es voluntario, tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene libertad y que ha creado este mundo, todo el mundo me aparece como expresión de este ser. Y entonces la experiencia es la experiencia del mundo desde la perspectiva del esbozo. Antes se ha hablado de panteísmo. ¿Qué decía Zubiri a propósito del panteísmo? Dice una cosa muy clara. Dice, si el mundo está creado por Dios, vamos a suponer que este es el esbozo, ¿de dónde sale el mundo? La respuesta del catecismo era que sale de la nada. Pero eso, de la nada por principio no sale nada. Si el mundo es creado por Dios, de donde sale es de Dios y no puede salir de otro lado. Entonces, ¿en qué consiste la no divinidad del mundo? En que al ser una creación a destra de Dios, ¿y qué es a destra? Es una creación finita. Ya no es Dios. El mundo no es Dios, pero la experiencia del mundo sí es experiencia de Dios a través del mundo. Es decir, el mundo es la propia vida divina destra. Esta es la tesis de Zubiri. Y esto es lo que hace a la persona que acepta el esbozo teísta aceptarlo. Es decir, es la experiencia del mundo como experiencia finita y contingente,
pero experiencia de la propia vida divina. A diferencia de lo que sería la aprobación del ateo, que es la aprobación generalmente por la vía distinta, que es la vía del mal. Es decir, si eso es así, ¿por qué hay mal en el mundo? Evidentemente, ninguna de estas aprobaciones va a ser nunca total. Por eso, al final, tiene que ser un acto de entrega, un acto de disposición o de fe, como se dice en las teologías. Nada más.